día de hoy nos vamos a ir hasta Dallas, Texas, porque tenemos al profe y economista, profesor de economía, Isaías Ruiz. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Te vas a tener envidia, pero aquí hace un aire tan rico. Está muy templadito. Oye, ¿dónde estás exactamente? Estoy en Dallas, en la parte del lago que le llaman White Rock. Está muy bonito de este lado. Aquí, la verdad, para la gente que nos escucha en La Paz, la mayoría de las personas no usan cubreboca. Otros sí, pero aquí está muy cerca de lo que llaman inmunidad de rebaño, ya la parte de vacunación. Es muy amplia. Oye, leía hablando de Dallas, Texas, una nota sobre un vuelo de unos demócratas tejanos que hicieron un vuelo a Texas y todos se contagiaron, porque allá los tejanos también traen el rollo de no vacunarse en algunas zonas. En algunas zonas, sí, no, Dallas no, fíjate que no, por lo que pude yo observar, aquí la gente sí tiene la cultura de la vacunación, está bastante alto. Qué bueno. Bueno, pero sí, igual así, algo muy importante, lo comenté hace rato con el ingeniero Laje, es seguir manteniendo las medidas cuando uno anda donde hay gente, hay que ponerse cubrebocas, gel y alcohol a la mano. Sí. No bajar guardia. Somos internacionales en este programa, maestro. Somos internacionales. Claro, siempre. siempre. Oye. La vez pasada habíamos quedado de hablar un poco de conceptos de economía para entender cierta manera de qué estamos hablando cuando hablamos de economía. Y creo que me parece también como muy simbólico que para hablar de economía te vayas al sitio preponderante del imperio neoliberal económico capitalista. Me parece que es algo muy rayamos en lo absurdo, así de internacionales. Así es la cosa. Arráncate, sí, maestro. Pues mira, es importante, fíjate por qué, porque lo hemos platicado, lo hemos conversado, tú sabes, tenemos un grupo ahí donde charlamos. Hay ahorita no solo un relativismo en general, yo lo veo, no sé si estés de acuerdo conmigo, Gabriel, hay un relativismo ideológico, hay un relativismo, inclusive puede ser religioso, hay un relativismo en general. En general los seres humanos hemos con el tiempo abandonado un poco la parte de las ideologías, y voy a usar una palabra que está fea, pero es la verdad. De repente los términos, los significados de las palabras los vamos cambiando con el tiempo, y inclusive hemos llegado a prostituirlos a tal grado que se pierde la dimensión de lo que significa. Por eso de repente escuchamos cosas, tú lo has oído, lo hemos conversado, de repente que a los neoliberales, que es una rama, ahorita voy a especificar de qué se trata en la economía, se les llama también conservadores por parte del presidente, y entonces parecería como que es una paradoja, y eso es paradójico que pueda ser conservador y liberal, y la verdad es que en términos propios sí, pero hoy día los significados son otra cosa, y hay que entender a qué nos referimos cuando hablamos de conservadurismo, de conservador, de liberal y de neoliberal. Sí. Hay otro término también que has escuchado mucho, que es el libertario famoso, ¿no? El pleito ahorita entre los libertarios y los conservadores. Bueno, para que me entiendan allá en casa, cuando hablamos de liberalismo económico, porque voy a hablar desde el punto de vista económico, el liberalismo tiene muchas, gamas o enfoques, pero cuando hablamos del liberalismo clásico, es el liberalismo de los que vienen desde la Ilustración, no sé si recuerdan ustedes eso, de la época de la Revolución Francesa, un poquito antes, ya luego con la Revolución Francesa, que dio pie a grandes democracias como precisamente la americana, e inclusive la nuestra es derivada de este enfoque de la república, que sale precisamente de los liberales. Los liberales lo que pugnan es que el individuo tenga libertad para poder hacer lo que él quiera, pero siempre dentro de un orden establecido. O sea, estamos hablando que no estás diciendo que no existe el Estado, sino que el Estado esté cooptado a funciones muy específicas y que, bueno, se desempeñe en ellas. No desaparecerlo, O sea, no es como un anarquismo de que vamos a querer quitarlo, no, sí que esté el Estado, pero que el Estado haga lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer bien, y que lo demás, por ejemplo, como el libre mercado, que es lo que pugnamos nosotros, que la oferta y la demanda, se la deje precisamente a nosotros como sociedad, y que él, de alguna manera, solo observe. Claro. Y si ve algo que esté mal, entonces interviene. Digamos que en
enfocado, porque yo de pronto veo esta discusión o escucho esta discusión de los términos que de pronto se va a un plano filosófico y ahí de pronto se hace todo un engrudo de discusión y uno se marea, que es igual de válida y verdaderamente es muy interesante esta discusión desde la óptica de la filosofía y luego nos vamos a un término más inclusive hasta ético también, de pronto vemos una discusión ahí en términos desde la ética también de qué es, qué es lo liberal, y de pronto nos confundimos, ¿no? Y yo me quedaría en este momento, como bien dices, en la economía, en la parte de la economía, y entendiendo estos términos desde quién controla o cómo se regulan los bienes de producción, ¿no? Todo exacto. Cuando hablamos de liberales clásicos en términos económicos, Gabriel, lo único que nos estamos refiriendo es que al mercado el Estado no se meta, o sea, no se meta a determinar cómo, cuánto van a regularlo, a sobreregularlo. Sí queremos que esté, una sobreregulación es que, como en el caso de México en los 70s, 80s, que era el gobierno quien determinaba cuánto valía, por ejemplo, el gas o el petróleo, o cuánto, o sea, en términos nacionales, cuánto valía un bien. Yo te digo cuánto vale. Por ejemplo, el tipo de cambio, tú sabes, lo que se paga por $1. Durante 20 años tuvimos 12.50, los más viejos se han de acordar, 12.50 valía, pero era porque el gobierno decía que eso valía, no por la oferta y la demanda. Cuando tú un bien lo dejas libre a oferta y demanda, el precio se va a regular por esta, y es mucho más difícil que pueda ser sometida o empujada por los especuladores. ¿Quiénes son los especuladores? La gente que se aprovecha de los mercados cuando están débiles, por ejemplo, que compraban dólares, metían presión para que el dólar, el gobierno estuviera manteniendo ese precio hasta que se acabaran las reservas, y entonces tendría el gobierno que ya soltarlo, y por eso teníamos grandes devaluaciones, porque jugaban a eso. Cuando un gobierno ya no interviene tanto, el especulador ya no tiene ese incentivo, porque no va a tener ganancias grandes de momento, va a batallarle un poquito más. De hecho, dime. Bien, estamos de vuelta charlando con el maestro Isaías Ruiz desde Dallas, Texas. Lo quiere decir así, aunque no tiene nada que ver que esté el maestro en Dallas, pero para que el día de hoy se escuche más internacional el programa. Claro, hay que ponerle crema a los tacos. Exacto, allá se ve el freeway. Allá se ve el freeway. Sí, mira, oye, allá está la ciudad atrás. Hablando de capitalismo y neoliberalismo, estábamos en una primera conclusión, hablando de términos para entendernos. El Estado tiene que tener como una figura de regulador de bienes de producción. El Estado, ya sea un Estado hipotético, tiene que tener ciertamente reguladores, o sea, se debe de regular a sí mismo. Sí, mira, la clave está en esto. Los liberales clásicos teníamos porque yo me considero liberal clásico, hasta la crisis de 1929, que duró bastante esa, ¿no? Hay quien dice que hasta el 36, hay quien dice que inclusive agarró parte de la Primera Guerra Mundial. La realidad es que en aquel tiempo el gobierno no intervenía en economía y sucedió lo de la crisis porque no se reguló el mercado. Entonces decían, ¿qué pasó con la mano invisible de Smith? Keynes esgrime el libro que te mostré la vez pasada, la teoría general del empleo, interés y el dinero, donde explica que el gobierno tiene en momentos clave que intervenir para precisamente corregir este tipo de errores a veces que hay en los mercados. Pero él habla que en épocas, fíjate bien lo que dice Keynes, porque lo usan ¿cómo se dice? A destajo, pero cuando les conviene. Uh-huh. Keynes dice que el gobierno debe intervenir en momentos de crisis o en momentos donde hay recesión para ayudar a pasar rápido el ciclo. Por eso las políticas contracíclicas o anticíclicas vienen de Keynes. Pero él aclara que fíjate lo que es que cuando el gobierno tiene riqueza y está en abundancia, debe de ser austero. Uh-huh. Okay. Hay un libro muy bueno que te voy a recomendar, no lo tengo a la mano, lo traía conmigo, lo estoy releyendo, lo traía en el avión conmigo, de hecho. Se llama Viaje hacia la libertad económica de Daniel Lacalle. Uh-huh. Ese libro habla precisamente de este punto que se nos ha olvidado a muchos, que en economía la clave está en el gasto y la austeridad. El gasto es cuando necesitas tú salir de un momento crítico y la austeridad es cuando tienes más. La gente pensaría que es al revés, pero no. En economía, cuando más tienes es cuando hay que ahorrar.
Es la vieja lección de la Biblia de las vacas gordas y las flacas, no sé si recuerdan eso. Sí, por supuesto. Así de sencillo, no, y la economía sigue funcionando igual, ¿eh? Ayer leía el artículo de Carlos Ursúa en el Universal, me voy a salir un poquito del tema, pero tiene que ver enfocándonos a que una cantidad inmensa de recursos, más de 12,000 millones de pesos, se están yendo hacia el pago de las pensiones, los apoyos, las becas y todos estos programas de apoyo, y ese colchón de dinero, pues, ya se está acabando, pero bueno, ese es otro tema, pero bien dices, interesante. Tiene que ver con eso. No, interesante también que Keynes hable de austeridad, plantea la austeridad también como una medida de regulación del Estado. Sí, pero él habla cuando es época, digamos, de bonanza, que no es el caso. Ahorita por eso decíamos bueno del gasto. Pero te digo, esa parte que no olvidan los gobiernos porque no les conviene. Ya sabes, ¿no? Porque con el dinero optan los votos, es así de sencillo. Ya. Bueno, a partir de ahí el gobierno intervino y se le fue la mano, porque siempre pongo el ejemplo ese y de repente me quieren colgar las feministas, no es nada contra el feminismo, quiero aclarar. Siempre pongo el ejemplo que el gobierno es como la suegra cuando está recién casado, déjala que entre a tu casa, pero no en la cocina, porque si entra en la cocina ya no la vas a sacar. El gobierno es igual, si tú lo dejas entrar en la economía, no se va a salir. Y hemos batallado para que el gobierno se salga, porque se mete de más y llega a regular todo, quiere que todo se haga como él diga. Y acuérdate que lo mencionábamos, que el mismo Hayek en su libro Camino de Servidumbre habla que cuando un gobierno tú le cedes todo, es un camino directo al totalitarismo, a un control total. Eso tampoco queremos. Un gobierno que regule en momentos donde debe de ser regulado y vigilar al libre mercado, sí es bueno. El libre mercado tampoco es bueno, te voy a decir por qué, porque de repente si los dejamos sueltos a los empresarios, sucede algo que es el monopolio. Y los monopolios lo que hacen es intensificar lo que es la diferencia entre clases sociales, y eso es lo que no queremos. Claro. Eso nadie lo quiere. Ningún monopolio es bueno, ni gubernamental, o sea, ni público ni privado. Los monopolios es el enemigo. Una crítica de este gobierno me parece que está enfocada mucho al tema del neoliberalismo, otro término, sobre todo en el sentido de que los ricos se hacen mucho más ricos, la riqueza queda en muy pocas manos y los pobres siguen siendo pobres. Sí, hay que aclarar, el neoliberalismo surge precisamente cuando se aplicaron las políticas keynesianas, los gobiernos las mantuvieron durante décadas, cuando debió haber sido durante un periodo corto. Entonces luego los americanos se dieron cuenta que había que sacar esa sobreregulación o participación del gobierno porque había un gasto muy grande y mucha deuda pública y había que quitarla. La forma era regresar al liberalismo, un liberalismo donde el gobierno estuviera presente regulando. Siempre les digo yo en mis clases que el neoliberalismo es como si el liberalismo fuera la Hello Kitty con el moño rojo y nada más se lo ponemos color azul. O sea, el neoliberalismo es lo mismo, nada más que el gobierno interviene más. Y aguas, el neoliberalismo se acerca a veces de manera muy peligrosa al totalitarismo. O sea, el mismo totalitarismo que puedo alcanzar yo por el lado socialista lo puedo alcanzar por el capitalista, cuando me cargo demasiado de lado. Eso es lo peligroso aquí. Entonces, el neoliberalismo, pues digamos, también lo ayuda porque se vuelve depredador, en búsqueda de ganancias. Es soltar todo, o sea, es irte al otro extremo. Los liberales clásicos pensamos que no, que debe de, si un libre mercado, sí, un Estado que haga su función bien, su función, pero podemos agregarle un poquito y ahí es donde entran los libertarios. Los libertarios dicen, bueno, sí, dale participación al Estado, pero una participación también muy cortada porque si no se va de bruces. Siempre ha pasado. Lo estamos viendo ahorita. Entonces, cuando hablan de términos neoliberales, el presidente se refiere a este capitalismo, digamos, salvaje, ¿no? Que va depredador. Depredador, así es. Pero no es ser conservadurismo. El conservadurismo, en términos, digamos, de definición, es cuando tú quieres mantener un status quo. En aquel tiempo de Juárez, los conservadores estaban con la iglesia y un status quo de aquella época, y los liberales eran otra cosa. Es una ambigüedad decir que un liberal es conservador, porque un liberal lo que busca es precisamente algo distinto, pero un liberal no es alguien que sigue una agenda, por ejemplo. Me refiero a una agenda concreta como ahorita que vemos ese empuje que traen los jóvenes, sobre todo los jóvenes los usan más porque tienen menos conocimientos, tengo que decirlo así, perdón, no estoy ofendiendo a mis estudiantes, pero no leen. Entonces la gente cuando no lee es muy fácil que se enganche con cualquier término o que le des un término y lo compre, porque no tienen esa costumbre de estar leyendo y estarse educando. Claro, y si viene desde la presidencia de la República y que se esté repitiendo, pues obviamente se crea toda una narrativa
vaya, discursiva alrededor de esto, que no tiene nada que ver. Sí. Oye, el Estado mexicano actual, ¿hacia dónde está llevando la administración de la economía? De pronto veo pues la decisión de mandar a Arturo Herrera hacia el Banco de México, un técnico, pero ligado al presidente, un técnico que no le replica, eso sí hay que decirlo, Arturo Herrera es de los funcionarios que no le va a replicar al presidente. ¿Hacia dónde está yendo? ¿Hacia dónde se está yendo México? ¿A una especie de una especie de es que no sé, no me llega, no llego, no alcanzo a ver que México llegue a ser un socialismo neosocialismo medio capitalista, no sé, hacia dónde, sobre todo en la expresión del presidente, que ha sido quitar a los neoliberales, pero de Sí, pronto no mira, dice, bueno, ¿hacia dónde vamos? sí, en realidad yo creo que lo que tenemos aquí es un gobierno que tiende a la izquierda, pero me da miedo porque tiene tintes a veces, de repente hay unos bandazos a nivel federal que te hacen pensar en un socialismo bastante, digamos, exacerbado, pareciera eso. De repente dice otra cosa o manda otra señal y parece que no. Te digo, yo no sé si tengan claros los conceptos a nivel del gobierno federal, la verdad, pero a mí me huele que quieren tener un control más. Esta sobreregulación que existía antes, esa es muy peligrosa porque te voy a decir qué pasó en los 70s, 80s. Lo estamos viendo ahorita. Cuando asignas recursos para que alguien haga una obra pública, lo hacen de manera directa. Cuando, o sea, no hay licitaciones, pues es directo. Eso, por ejemplo, no es bueno, porque no hay libre competencia. Tienes que dar margen a la competencia para saber a quién se la vas a asignar. Ese fue un ejemplo. El hablar de un mercado donde se ve al empresario como el malo de la película, como alguien que quiere absorber todas las ganancias y dejar pobre al país, tampoco es bueno, porque tú sabes que en México la mayor parte de los empresarios ni son grandes, la mayoría son medianos, pequeños, medianos empresarios, micro, pequeños y medianos, sí, lo que generan la riqueza y el empleo. Entonces me hace a mí muy injusto porque en lugar de ayudar, lo que están haciendo con las políticas que están aplicando, a mi parecer, es erosionar a la clase media. Lamentablemente mucho del populismo actual, sobre todo el latinoamericano, ha sido eso, ir diluyendo la clase media. Tú lo oíste en las expresiones. Un presidente que quiere una clase media que no piense, que no tenga aspiraciones, no creo que sea muy positivo. Todas las democracias exitosas y ricas, es donde al ciudadano se le permite aspirar a ser mejor, donde se le dan todas las herramientas para que pueda generar riqueza y que pueda generar riqueza en búsqueda de otros. Algo muy importante que Adam Smith en su libro de 1776, fíjate, me estoy yendo al padre de la economía y del liberalismo clásico, decía en su libro El origen y la naturaleza de la riqueza de las naciones, era que la búsqueda del beneficio personal, o sea, en mi beneficio, es un egoísmo, en mi beneficio personal, contribuyo al beneficio social. Y él advertía algo, decía que era muy peligroso que se coludiera el gobierno con los empresarios, con un grupo pequeño de empresarios, porque eso podía generar, sobre todo, un mercado que estuviera lleno de corrupción, y eso no beneficia a nadie. Claro. Y lamentablemente cuando veo estas cosas en México, me acuerdo mucho de Adam Smith. Oye, dime. ¿Dónde ponemos, ya para cerrar, porque muchos se han de estar preguntando, y bueno, ¿yo qué soy, no? Yo soy liberal, en términos económicos, todo esto es dentro de términos económicos. ¿El Estado debe poner primero al individuo o a la colectividad? Ahí es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién va primero? ¿Qué fue el huevo o la gallina? Sí. Te voy a decir algo. Muchas atrocidades se han cometido en nombre del bien común. Sí. Acabo de estar yo hace 2 días en el Museo del Holocausto aquí en Dallas, y es un claro ejemplo del hablar del bien común como arma. Sí, el nazismo. Sí, porque segregas. Es decir, ellos son judíos, son malos, no somos el pueblo bueno. ¿A qué te suena? Nosotros somos el pueblo bueno, todos esos son fifís. Sí. Eso no ayuda. El segregar no ayuda, el tachar, el señalar no ayuda, nunca ha ayudado a nadie. Yo creo que lo importante aquí es trabajar, todos somos mexicanos, seas claro, pobre o rico, eres mexicano, y tenemos que contribuir precisamente a eso, ¿no? Con respecto a si quieres saber qué eres, si eres de derecha, de izquierda, si eres alguien que está a favor de la libertad o no, hay un buen test en internet que puedes contestar,
Si quieres y me lo permites, lo puedo subir. Cuando subas esta publicación en Facebook, voy a subir el link. Órale, va. Y lo subo también yo a mi página de YouTube para que la gente lo practique. Ahí van a saber ustedes qué son. Y si no se identifican con nada. Sí, claro. Lo compartimos y lo hacemos y de una vez vemos cómo andamos, ¿no? Si estamos para allá o para acá. Sí, te voy a decir dónde salgo yo te adelanto. En mi caso, no voy a spoilear. Mi puntito sale justo en el medio, muy cerquita, soy centro. Y es que fíjate, eso es, ya nos tenemos que ir, pero justamente si es derecha o si es de izquierda, no está mal ni está bien, somos mexicanos. No. Eso de pronto hay que quitarnos esa idea que lamentablemente desde la tribuna presidencial se ha querido imponer. Claro, algo importante, los liberales siempre hemos peleado una sola cosa, la tolerancia. No importa si eres de derecha o de izquierda, si trabajamos todos por el bien de todos, pero respetando nuestra individualidad. Esa es la respuesta. Primero el individuo y luego todos. Porque si tú no estás bien, no podemos estar bien los demás. Bien, pues muchísimas gracias, maestro, como siempre. Un abrazo. Un abrazo desde Dallas, Texas, el programa el día de hoy internacional.